Cihuateteo, espíritus de locura y tinieblas. Capítulo 1. Susurros en el cementerio. La noche envolvía al pequeño pueblo de San Jacinto de los Huesos en un manto de neblina espesa, como si el mismo cielo hubiera descendido a abrazar la tierra en un susurro silencioso. Era la víspera del Día de Muertos, y todo el cementerio brillaba tenuemente bajo la luz parpadeante de cientos de veladoras, mientras las flores de cempasúchil perfumaban el aire con su aroma dulce y penetrante. Ximena Telles avanzaba lentamente por el sendero de tierra, cuidando de no tropezar entre las lápidas cubiertas de musgo. Llevaba en brazos un ramo de flores frescas, un pequeño pan de muerto y una botella de mezcal que alguna vez fue el favorito de su abuela. Su amiga, Marisol Ortega, caminaba a su lado, sosteniendo una linterna vieja que lanzaba haces temblorosos de luz amarilla. «Te juro que no entiendo por qué tenías que venir hoy», murmuró Marisol, encogiéndose en su chamarra de mezclilla. ¿No podían esperar a que fuera de día? Ximena sonrió con tristeza, sin apartar la vista de la lápida hacia la que se dirigía. Mi abuela siempre decía que las almas regresan a medianoche. Si quiero hablar con ella, es ahora o nunca. La lápida de Candelaria Telles estaba al fondo, junto a un viejo sauce llorón que crujía suavemente con la brisa fría. Al llegar, Ximena se arrodilló, limpió las hojas secas del mármol desgastado y colocó la ofrenda cuidadosamente. «Hola, abuela», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «Aquí estoy, como prometí». El viento pareció intensificarse, arrastrando murmullos casi inaudibles entre las lápidas. Ximena se estremeció y abrazó sus propios brazos. Marisol, detrás de ella, giró sobre sus talones, enfocando la linterna de un lado a otro. «¿Escuchaste eso?», preguntó Marisol en voz baja. Ximena levantó la cabeza. Entre el susurro del viento, se distinguía algo más, palabras en un idioma gutural, antiguo, como un eco perdido de otra época. «No. No puede ser», murmuró Ximena, recordando los rezos en náhuatl que su abuela le había enseñado de niña. Un crujido de hojas secas les hizo girar bruscamente. A unos metros, entre las tumbas, una silueta femenina se deslizaba lentamente, envuelta en un velo blanco que apenas dejaba entrever un rostro pálido y alargado. No caminaba, flotaba, como si sus pies jamás tocaran la tierra. «¿Qué demonios es eso?», chilló Marisol, dando un paso atrás. Ximena no podía moverse. La figura parecía mirarla directamente, aunque no tenía ojos visibles bajo el velo. De repente, una ráfaga de viento helado sopló contra ellas, apagando la linterna de Marisol de un solo golpe. La oscuridad fue absoluta durante un instante que pareció eterno. Cuando Marisol logró encender de nuevo la linterna, la silueta había desaparecido. «Vámonos, Ximena, esto no es normal», insistió Marisol, jalándola del brazo. Pero Ximena no podía irse. Algo dentro de ella, algo ancestral, la obligaba a quedarse. Se arrodilló de nuevo frente a la tumba, temblando, y colocó la flor más brillante de cempasúchil justo al pie de la lápida. Cerró los ojos, murmurando un rezo que apenas recordaba, esperando sentir la presencia reconfortante de su abuela. En cambio, lo que escuchó fue su propio nombre, susurrado con una voz quebrada. Sus ojos se abrieron de golpe. El sonido venía de detrás de la tumba, de entre la bruma. «¿Abuela?», balbuceó, dando un paso incierto hacia el origen de la voz. Marisol la sujetó con fuerza. «No, Ximena. No sigas esa voz. No es tu abuela». Ximena la miró confundida. «¿Cómo sabes?». «Mi abuela decía que los muertos de verdad no llaman a los vivos», susurró Marisol, apretando los dientes. «Son otras cosas las que lo hacen». De pronto, algo se movió a su derecha. Una sombra más baja, como la de un niño pequeño, se deslizó veloz entre las tumbas. Ambas giraron la linterna, pero solo alcanzaron a ver cómo las veladoras de un altar cercano se apagaban una a una, como si una mano invisible las fuera ahogando. El frío se hizo más intenso. El aroma de cempasúchil se volvió agrio, casi insoportable. «Tenemos que salir de aquí», insistió Marisol, esta vez sin esperar respuesta. La jaló con fuerza y comenzaron a correr por el sendero de tierra, resbalando sobre la hojarasca húmeda. Mientras corrían, Ximena miró hacia atrás. Por un instante fugaz, bajo el sauce llorón, vio claramente a 5 figuras femeninas, todas cubiertas de velos, observándola fijamente. No se movían. No hablaban. Pero de sus bocas abiertas surgía un murmullo que la envolvía, que la llamaba, que le prometía algo que aún no podía comprender. «Regresa». El corazón de Ximena latía con fuerza mientras cruzaban la verja oxidada del cementerio y se adentraban en las calles vacías del pueblo. El sonido de los murmullos disminuyó poco a poco, pero el eco de aquellas voces quedaría grabado en su mente para siempre.
No era su abuela quien la había llamado. Y en el fondo de su alma, Ximena ya sabía que esa noche había despertado algo mucho más antiguo. Algo que no iba a dejarla en paz tan fácilmente. Algo que la había estado esperando. Capítulo 2. El manuscrito olvidado. La noche seguía cargada de misterio cuando Ximena y Marisol llegaron, jadeando, a la vieja casa de la abuela Candelaria. El portón de hierro oxidado chirrió al abrirse, como si la misma casa protestara su entrada. Desde hacía años, nadie cruzaba ese umbral, no desde la muerte de la anciana. Sin embargo, el lugar se mantenía en pie, como si esperara su regreso. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas secas, y el aire olía a humedad antigua. Ximena pasó la mano temblorosa sobre el picaporte y empujó la puerta, que se abrió con un gemido lastimero. ¿Estás segura de que quieres entrar?, preguntó Marisol, mirando alrededor con desconfianza. Necesito entender qué está pasando, respondió Ximena, con una determinación que ni ella misma sabía de dónde provenía. El interior estaba casi intacto, muebles cubiertos con sábanas blancas, fotos enmarcadas en las paredes, y un altar polvoriento con imágenes de santos y veladoras apagadas. Sobre todo, un silencio denso llenaba el espacio, como si la casa misma contuviera la respiración. Marisol encendió una de las veladoras con su encendedor, iluminando tenuemente la sala. Tu abuela sí que tenía sentido dramático, bromeó nerviosamente, aunque su voz sonaba más para sí misma que para Ximena. Mientras Marisol inspeccionaba la cocina buscando algo de café instantáneo, Ximena subió las escaleras crujientes hacia la habitación de su abuela. Cada paso resonaba como un eco en el vacío. Al llegar, encendió otra veladora y recorrió la habitación con la mirada. Sobre la cómoda de madera tallada, encontró un pequeño cofre de hierro con grabados de espinas y flores marchitas. No tenía llave visible, pero al tocarlo, la tapa se abrió sola, como si la hubiera estado esperando. Dentro, cuidadosamente doblados, descansaban varios papeles amarillentos. Ximena los desdobló con manos temblorosas y leyó a la luz titilante. Rituales de protección contra la ciguateteo. El corazón le dio un vuelco. Era un manuscrito antiguo, escrito a mano, en tinta desvaída. Hablaba de mujeres que, muriendo en el parto, se transformaban en espíritus llenos de rabia, vagando por el mundo para robar el aliento de los vivos, especialmente de los niños. Las ciguateteo regresan en noches veladas, sus rostros cubiertos, sus lamentos arrastrando locura entre los hombres. Ximena pasó las páginas con avidez. Entre los diagramas de símbolos desconocidos y frases en náhuatl, encontró un nombre escrito repetidamente. Tenoch. ¿Tenoch?, murmuró. El mismo nombre que don Aurelio había mencionado vagamente en su niñez, cuando le contaba historias al calor del fogón. Bajó corriendo las escaleras. Marisol, tienes que ver esto. Marisol apareció desde la cocina, con una taza humeante en la mano, y se acercó con curiosidad. Ximena le mostró el manuscrito. ¿Qué dice?, preguntó Marisol, frunciendo el ceño mientras trataba de entender la caligrafía. Habla de un ritual, uno que se interrumpió hace generaciones. De mujeres que quedaron atrapadas entre mundos, esperando ser liberadas. Y menciona a alguien llamado Tenoch como el último guardián. Marisol soltó una carcajada nerviosa. ¿Y tú crees en eso? ¿En espíritus de mujeres furiosas rondando por ahí? Ximena la miró con seriedad. ¿Acaso no viste lo que pasó en el cementerio? Marisol bajó la mirada, incómoda. Está bien, dijo al fin. Digamos que te creo. ¿Qué hacemos ahora? Ximena hojeó las últimas páginas. Había un diagrama, un círculo de protección hecho con cempasúchil y mezcal, palabras sagradas en náhuatl y una advertencia escrita en rojo. La sangre llama a la sangre. De repente, un golpeteo fuerte sonó en la ventana de la sala. Ambas se sobresaltaron, girando hacia el sonido. Pero al asomarse, no vieron nada. Solo la neblina espesa pegada al vidrio, como si algo invisible respirara del otro lado. Creo que no estamos solas, susurró Marisol. Ximena asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Volvieron a concentrarse en el manuscrito. Entre los apuntes, había una fecha subrayada con tinta negra, 2 de noviembre. Esa noche. Es hoy, dijo Ximena, con la voz quebrada. Esta noche se cumple el ciclo. Esta noche intentarán regresar. Un golpe más fuerte sacudió la puerta principal. Ambas se miraron, paralizadas por el miedo. Y entonces, la voz de una mujer, gutural y entrecortada, susurró desde el otro lado de la puerta. Ximena, ven con nosotras. Marisol retrocedió hasta chocar contra la pared. No abras, gritó. La vela de la sala comenzó a parpadear violentamente, como si una ráfaga de viento invisible intentara apagarla.
Los papeles del manuscrito volaron de las manos de Ximena, dispersándose por la habitación. Afuera, las siluetas de varias mujeres cubiertas con velos comenzaron a materializarse entre la bruma, acercándose lentamente a la casa. Ximena recogió apresuradamente las hojas caídas. «Tenemos que proteger la casa», gritó, recordando el círculo de cempasúchil. Corrieron hacia el pequeño jardín trasero, donde, milagrosamente, aún crecían algunas flores de cempasúchil alrededor de un altar olvidado. Ximena arrancó un puñado con manos temblorosas, y junto a Marisol, trazó un círculo apresurado alrededor de la casa, recitando en voz alta las palabras que apenas lograba pronunciar del manuscrito. «In Xochitl, in Cuicatl, in Tonali, protegednos». Las figuras en el exterior se detuvieron, apenas a centímetros del círculo invisible que ahora parecía vibrar con una luz débil. Durante un eterno minuto, todo quedó en silencio. Y entonces, una carcajada seca, vieja como el mismo polvo, resonó en la neblina. Una de las figuras, la más alta, levantó la cabeza bajo el velo, revelando un rostro pálido, de labios azules y ojos vacíos. «El círculo no durará toda la noche», susurró con una voz que no pertenecía a este mundo. Ximena y Marisol se abrazaron, temblando. Sabían que apenas habían ganado tiempo. La verdadera batalla estaba por comenzar. Capítulo 3. El guardián del ritual. La madrugada comenzaba a teñir el cielo de un azul mortecino, pero en San Jacinto de los Huesos la oscuridad persistía, espesa y pegajosa, como si el pueblo entero estuviera atrapado bajo un velo de otro mundo. Ximena y Marisol, agotadas pero decididas, dejaron atrás la casa de la abuela Candelaria, caminando apresuradamente por las callejuelas de piedra. Cada farol encendido parecía titilar al pasar, como si dudara entre iluminar su camino o dejarlas perderse en la sombra. «¿A dónde vamos?», preguntó Marisol, abrazándose a sí misma contra el frío que calaba hasta los huesos. «Con don Aurelio», respondió Ximena, con voz firme. «Él sabe más de esto de lo que alguna vez quiso admitir». La plaza central del pueblo, normalmente vibrante durante el Día de Muertos, parecía abandonada. Los puestos de flores y comida habían sido dejados a la deriva, como si sus dueños hubieran huido de algo que solo ellos podían sentir. Llegaron a una casita al borde de la plaza, de paredes color ocre y techo de tejas rojas. Ximena golpeó con fuerza la puerta de madera. Pasaron unos minutos tensos antes de que don Aurelio, un anciano de espalda encorvada y ojos hundidos pero brillantes, abriera lentamente. «Sabía que vendrías, chamaca», dijo, con un suspiro pesado. «Pasa, antes de que ellas las huelan aquí afuera». Dentro de la casa, un pequeño altar con veladoras y maíz seco daba la única luz cálida del lugar. El aire olía a copal y a madera vieja. Ximena no perdió tiempo. «Don Aurelio, vimos a la Cihuateteo. Nos llamaron. Encontramos un manuscrito, y dice que alguien llamado Tenoch va a liberarlas esta noche». El anciano asintió gravemente, como quien escucha la confirmación de un mal presagio largamente temido. «Tenoch», murmuró. Era un muchacho brillante, un protector de las tradiciones. Pero la ambición lo corrompió. Cree que liberándolas podrá sanar este mundo podrido. Marisol frunció el ceño, incrédula. ¿Sanarlo cómo? ¿Llenándolo de fantasmas vengativos? Don Aurelio se acomodó en una silla de mimbre que crujió bajo su peso. El dolor de la Cihuateteo no es el de monstruos. Es el dolor de madres que murieron injustamente, olvidadas. Pero su rabia es incontrolable. No distinguen entre inocentes o culpables. Para ellas, todos deben pagar. Ximena sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Y qué podemos hacer? Don Aurelio extrajo un pequeño saquito de tela de entre sus ropas. Dentro, había polvo de cempasúchil, pedacitos de obsidiana y lo que parecían ser pequeñas semillas negras. «Hay un ritual», explicó en voz baja. «Un canto antiguo que puede calmar su furia. Pero necesita ser realizado en el altar mayor, el que está en el Cerro del Silencio». Ximena intercambió una mirada preocupada con Marisol. «¿El mismo cerro donde, según dicen, nadie regresa?». El anciano asintió, su mirada cargada de una tristeza profunda. «Allí se sellaron las puertas hace siglos. Pero Tenoch va a abrirlas esta noche». Un trueno sordo retumbó a lo lejos, aunque el cielo seguía estrellado. Ximena tomó el saquito con manos decididas. «¿Qué tenemos que hacer?». Don Aurelio les enseñó un cántico en náhuatl, sus palabras vibrando en el aire como una plegaria olvidada. Cada sílaba parecía pesar en la lengua, como si el idioma mismo cargara siglos de memoria y dolor. Cuando terminó, les entregó un espejo pequeño, de marco de obsidiana negra. «Si alguna vez dudan, miren en el espejo», advirtió. «Lo que refleje será su verdad,
aunque no les guste. Marisol guardó el espejo en su mochila sin comentar, mientras Ximena memorizaba mentalmente el canto. De pronto, las veladoras del altar parpadearon violentamente. Don Aurelio palideció. «Ya vienen», murmuró. No hubo tiempo para despedidas. Salieron corriendo hacia el sendero que llevaba al Cerro del Silencio, mientras las sombras comenzaban a arrastrarse desde los callejones, susurrando en lenguas antiguas, prometiendo bendiciones envenenadas. El sendero estaba cubierto de raíces retorcidas y piedras sueltas. Cada paso parecía más difícil, como si el cerro mismo resistiera su ascenso. La bruma se espesaba a su alrededor, tragándose el mundo, aislándolas en un mar de blanco sucio. De repente, a mitad del camino, una figura emergió de la neblina. Era Tenoch. Vestía ropas ceremoniales, un manto de plumas negras, collares de hueso, y en su frente una pintura roja en forma de espiral. Su voz resonó, grave y poderosa. «Ximena, no tienes que luchar contra nosotras. El mundo que conoces está podrido. Deja que ellas lo purifiquen. Deja que el dolor tenga su lugar». Ximena apretó el saquito de protección contra su pecho. «No», gritó. «El dolor no puede ser la respuesta. El recuerdo sí. La memoria sí. Pero no la destrucción». Los ojos de Tenoch destellaron con una furia contenida. «Entonces, será sacrificio». Levantó las manos, y de la bruma surgieron las Ciguateteo, sus velos ondeando en el viento invisible, sus rostros sin vida fijados en Ximena. Punto de giro. Ximena y Marisol retrocedieron, atrapadas entre Tenoch y la Ciguateteo, en el linde del cerro sagrado. La noche apenas comenzaba, pero la verdadera prueba estaba por desatarse. Capítulo 4. Sombras entre los sauces. El viento aullaba entre las ramas retorcidas mientras Ximena y Marisol corrían cuesta arriba, alejándose de Tenoch y de las figuras veladas que emergían de la bruma. El Cerro del Silencio parecía un laberinto vivo, lleno de raíces que atrapaban sus pies y ramas que rasguñaban sus rostros como dedos invisibles. La linterna de Marisol apenas lograba perforar la niebla, revelando solo fragmentos del camino, piedras cubiertas de musgo, cruces oxidadas olvidadas, y de vez en cuando, destellos fugaces de siluetas femeninas que desaparecían tan rápido como surgían. «¿Dónde está el altar?», jadeó Marisol, tropezando y apoyándose en un viejo tronco cubierto de líquenes. «Más arriba», dijo Ximena, apretando los dientes. Don Aurelio dijo que estaba cerca del sauce más viejo, donde los ecos nunca se callan. Un trueno resonó, aunque no había tormenta a la vista. Era como si la propia tierra estuviera advirtiéndoles. A su alrededor, la bruma comenzaba a moverse de manera antinatural, formando remolinos que susurraban sus nombres. Ambas aceleraron el paso, impulsadas por el terror y la determinación. Los murmullos se intensificaban a cada paso, una cacofonía de lamentos, risas histéricas y cánticos en un náhuatl antiguo que les erizaban la piel. Finalmente, entre la niebla, divisaron un claro, un círculo de piedras ennegrecidas rodeaba un enorme sauce llorón, cuyas ramas parecían alcanzar el suelo como brazos cansados. «Ahí», susurró Ximena. «Es ahí». Se acercaron cautelosamente. El aire estaba más frío, y un hedor a tierra mojada y copal quemado impregnaba cada bocanada de aire. En el centro del círculo, una losa de piedra rota mostraba símbolos desgastados, serpientes entrelazadas, corazones flameantes, mujeres con vientres abultados. Ximena sacó el saquito de protección y el pequeño espejo de obsidiana que don Aurelio les había dado. «Coloca las flores en el círculo», ordenó rápidamente a Marisol. «Yo voy a preparar el cántico». Mientras Marisol distribuía los pétalos de cempasúchil formando un patrón imperfecto, Ximena abrió el manuscrito que había recuperado y comenzó a recitar. «Intonali, Inyolotl, Inxóchil, cuídanos, protégenos». El aire vibró. Por un instante, el cerro pareció respirar junto con ellas. Pero entonces, un murmullo bajo creció detrás de ellas. Las Ciguateteo habían llegado. 5 figuras, cubiertas con velos raídos, surgieron de la bruma. Sus rostros eran una mezcla de dolor y furia, con ojos vacíos que reflejaban la luz de las veladoras como pozos sin fondo. Marisol soltó un gemido de terror. «¿Qué hacemos ahora?». Ximena miró el espejo de obsidiana, recordando las palabras de don Aurelio, «Lo que refleje será su verdad». Sostuvo el espejo frente a ella. El reflejo no mostró su rostro, ni el de Marisol. Mostró a las Ciguateteo como eran antes, mujeres jóvenes, algunas embarazadas, otras sosteniendo bebés en brazos invisibles. Sus rostros no eran monstruosos, sino tristes, desesperados. Un dolor agudo atravesó el corazón de Ximena. «No son monstruos», susurró. «Son madres que solo quieren ser escuchadas». De pronto,
Las figuras detuvieron su avance. Una de ellas, más alta, se adelantó, su velo se levantó ligeramente, revelando una boca cosida con hilos negros. De ella emanaba un susurro ronco. Ximena, guiada más por el instinto que por el conocimiento, se arrodilló y, sosteniendo el espejo, dijo en voz alta: «Las recordamos. Las honramos. No las hemos olvidado». La tierra tembló bajo sus rodillas. Los velos de la ciguateteo comenzaron a agitarse furiosamente, como si una tormenta invisible soplara a su alrededor. Marisol, temblando, dejó caer las últimas flores en el círculo. El círculo de protección brilló tenuemente con un resplandor dorado. Por un breve y milagroso momento, la neblina se disipó. El sauce llorón dejó de crujir. El aire se llenó de un silencio denso, absoluto. Parecía que lo habían logrado. Pero entonces, una carcajada retumbó entre los árboles. Tenoch apareció al borde del claro, con los brazos extendidos y una sonrisa torcida en los labios. «Inocentes», bramó. ¿De verdad creen que pueden calmar lo que está destinado a renacer? Detrás de él, decenas de sombras comenzaban a tomar forma, espíritus antiguos, deformes, arrastrando cadenas invisibles. «Esto apenas comienza», gritó Tenoch. Las ciguateteo, perturbadas por su presencia, giraron sus rostros vacíos hacia él. La tensión en el aire era insoportable, como el momento antes de un rayo. Ximena se puso de pie, apretando los puños. «No vamos a dejarte», exclamó, su voz resonando en el claro. Tenoch alzó un cuchillo de obsidiana, brillante bajo la pálida luz del amanecer. El siguiente movimiento decidiría el destino de todas las almas atrapadas entre los mundos. Y de ellas mismas. Capítulo 5. El secreto de sangre. La escena se tensó como una cuerda a punto de romperse. En el claro del Cerro del Silencio, la niebla se arremolinaba alrededor de Ximena y Marisol, mientras Tenoch alzaba su cuchillo de obsidiana hacia el cielo opaco. Detrás de él, las sombras de espíritus deformados comenzaban a deslizarse, gruñendo, como si el mismo inframundo se estuviera desbordando. Ximena sintió que el mundo giraba a su alrededor. El peso del saquito de protección, el espejo de obsidiana y el manuscrito que había guardado con tanto recelo parecían insuficientes ante la fuerza brutal que ahora los rodeaba. «Detente, Tenoch», gritó, su voz quebrada pero firme. «No entiendes lo que estás desatando». Tenoch bajó el cuchillo solo un instante, sonriendo con tristeza. «Claro que lo entiendo, Ximena», dijo. «Ellas sufrieron, lloraron, fueron olvidadas. Este mundo las condenó al silencio. ¿No ves? Yo no las libero para destruir, las libero para que sean escuchadas». Pero la mirada vacía de la ciguateteo decía otra cosa. No había razón ni propósito en su rabia, solo un hambre de redención imposible. Ximena apretó el espejo contra su pecho. Tenía que recordar quién era. ¿Quién era su abuela? ¿Quién era ella? Entonces lo sintió, un latido profundo en el suelo, como un eco subterráneo. El sauce llorón vibró, y de su base emergió algo, una pequeña piedra labrada, negra como la noche, con el mismo símbolo de serpientes entrelazadas. Ximena corrió hacia ella, ignorando los gritos de Marisol detrás. Al tocarla, un torrente de visiones la invadió. Vio a su abuela, Candelaria Telles, mucho más joven, de pie frente al mismo altar. La vio cantando, llorando, sellando el paso entre los mundos con su propia sangre. «Sangre llama a sangre». La frase del manuscrito resonó en su mente como un trueno. Ximena cayó de rodillas, jadeando. Ella era la llave. Su linaje, su sangre, era el vínculo que podía reforzar el sello, o romperlo para siempre. Mientras tanto, Tenoch empezó su canto oscuro. Las sombras chillaron, las ciguateteo alzaron sus brazos esqueletizados, y la niebla se tornó roja, como un presagio de sangre derramada. «Ximena», gritó Marisol, tratando de acercarse, pero algo la retenía. Raíces invisibles surgían de la tierra, enroscándose en sus piernas. Ximena abrió una pequeña herida en la palma de su mano, dejando que su sangre gotease sobre la piedra negra. Al hacerlo, un rugido sordo sacudió el cerro. La tierra se abrió en grietas que brillaban con una luz espectral. Los espíritus deformados chillaron, intentando huir, pero las ciguateteo los arrastraban consigo hacia las grietas abiertas. Tenoch miró a Ximena, horrorizado. «¿Qué has hecho?», gritó, corriendo hacia ella. Ximena lo enfrentó, alzando el espejo de obsidiana. En el reflejo, vio a Tenoch no como el guardián que decía ser, sino como un niño asustado, desesperado por corregir un mundo que siempre lo había tratado como menos. Un niño que no entendía que el dolor no podía usarse para construir algo nuevo. «No soy tu enemiga, Tenoch», dijo Ximena,
con lágrimas corriéndole por el rostro. Pero tampoco voy a dejar que condenes a todos. Tenoch dudó por un instante, pero el odio en su mirada era más fuerte que cualquier remordimiento. Con un grito salvaje, alzó el cuchillo para atacar. Antes de que pudiera alcanzar a Ximena, una de las Iguateteo, la misma que había mostrado su rostro cocido, se interpuso entre ellos. Tenoch se congeló, su cuchillo temblando en el aire. La figura velada extendió una mano hacia él, una caricia casi maternal. Y entonces, con un susurro apenas audible, lo arrastró con ella hacia la grieta brillante que se abría a sus pies. Tenoch no luchó. Se dejó llevar, su figura desvaneciéndose en la luz espectral, junto a las demás almas condenadas. El cerro tembló una última vez. La grieta se cerró con un estallido de aire frío. La niebla se disipó lentamente, revelando un cielo enrojecido por el amanecer. Ximena cayó de rodillas, exhausta. Marisol, libre de las raíces que la aprisionaban, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. ¿Terminó?, preguntó Marisol entre sollozos. Ximena cerró los ojos, sintiendo la paz regresar poco a poco. Por ahora, murmuró. Por ahora. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que el equilibrio logrado esa noche no sería eterno. La memoria debía ser preservada. Las promesas debían ser honradas. Y las Iguateteo seguirían esperando las sombras, vigilando. Capítulo 6. La noche de los lamentos. El amanecer apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Ximena y Marisol descendieron del Cerro del Silencio, cada una cargando un peso que no era solo cansancio, sino el eco de todo lo que habían visto, todo lo que habían perdido. Las calles de San Jacinto de los Huesos estaban desiertas. Ni los vendedores, ni los músicos, ni siquiera los perros callejeros de siempre. Todo el pueblo parecía haberse escondido, como si supiera que algo oscuro aún rondaba el aire. Mientras caminaban hacia la plaza central, Ximena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puede ser», susurró. Las veladoras en los altares, que horas antes habían iluminado el pueblo con un resplandor acogedor, ahora estaban apagadas. Los pétalos de cempasúchil, en lugar de formar caminos alegres, se habían marchitado y ennegrecido. Un olor a copal quemado, mezclado con humedad y óxido, impregnaba el ambiente. Marisol, que usualmente no se dejaba llevar por supersticiones, no pudo evitar estrecharse aún más la chamarra alrededor del cuerpo. «¿Crees que no terminó allá arriba?», preguntó, con voz apenas audible. Ximena no respondió de inmediato. Sabía que no era una pregunta, sino una confirmación disfrazada. El ritual en el cerro había cerrado una grieta, pero había despertado algo más profundo en el corazón del pueblo. Al llegar a la iglesia, vieron lo imposible. En la fachada, alguien, o algo, había trazado símbolos en una mezcla de tierra y sangre seca, serpientes cruzadas, espirales, y rostros femeninos con bocas abiertas en un grito eterno. «¡Virgen Santísima!», exclamó Marisol, persignándose rápidamente. Dentro de la iglesia, los bancos estaban volcados, las velas fundidas en charcos de cera, y en el altar mayor, un cempasúchil gigante marchito cubría la figura del Cristo crucificado. Fue entonces que escucharon el primer lamento. Bajo la cúpula resquebrajada, una voz femenina, desgarrada por la pena, cantaba una letanía en un náhuatl antiguo que Ximena reconoció instintivamente. «Las Iguateteo», murmuró, con el corazón encogido. Marisol tiró de su brazo. «Tenemos que salir de aquí». Pero Ximena no se movió. Algo dentro de ella, un lazo tejido en su sangre, la mantenía atada al suelo sagrado. La figura detrás del altar comenzó a materializarse, una mujer de cabellos largos, trenzados con hilos rojos y negros, vestida con un huipil rasgado. No tenía ojos, pero de su boca surgía un grito mudo que llenaba el templo. La mujer del velo. La misma entidad que había visto en el cementerio. La misma que había hecho un trato no hablado con ella bajo el sauce. La figura extendió una mano hacia Ximena, invitándola. En ese instante, el suelo tembló levemente, y la temperatura descendió hasta calar en los huesos. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Ximena en voz alta, sabiendo que no obtendría respuesta. La mujer del velo inclinó la cabeza hacia un lado, como evaluándola, y luego señaló hacia las calles del pueblo. Ximena entendió. No era solo ella. Todo San Jacinto de los Huesos estaba ahora contaminado por la memoria de las Iguateteo. El olvido, la indiferencia, los pecados ancestrales del pueblo habían despertado su cólera. Era una noche de lamentos. Y apenas comenzaba. Salieron corriendo de la iglesia. La escena afuera era dantesca. Figuras veladas avanzaban lentamente por las calles, sus lamentos envolviendo las casas, colándose por las rendijas, arrancando sollozos de los pocos habitantes que se habían atrevido a mirar por las ventanas.
En una esquina, vieron a una mujer joven, de pie, completamente sola, llorando desconsoladamente. Cuando Marisol se acercó para ayudarla, la joven levantó el rostro, y no tenía ojos, solo dos huecos oscuros de donde caían hilos de lágrimas negras. Marisol retrocedió horrorizada. «No son personas», gritó. Ximena la sujetó fuerte. «Tenemos que llegar a la casa de don Aurelio. Él puede ayudarnos a entender qué hacer». La carrera por las calles se volvió una pesadilla. Esquivaban sombras que se extendían como tentáculos, escuchaban nombres susurrados en sus oídos, sentían manos invisibles rozándoles la espalda. Cada callejón parecía más largo, más retorcido, como si el mismo pueblo se estuviera transformando en un laberinto sin salida. Finalmente, llegaron a la casa de don Aurelio. Tocaron la puerta con desesperación. «Don Aurelio, ábranos». El anciano apareció, encorvado, con una lámpara de aceite en la mano. Su rostro, usualmente sereno, estaba marcado por líneas de terror y cansancio. «Entren rápido», dijo, dejando apenas abierta la puerta. Una vez adentro, don Aurelio cerró todas las ventanas y reforzó la puerta con maderos cruzados. «¿Qué está pasando?», preguntó Marisol, temblando. El anciano encendió un sahumerio de copal y miró a Ximena directamente a los ojos. «Lo que temía», dijo en voz baja. «El dolor del aciguateteo no se puede sellar como si fuera una grieta en la tierra. Se ha convertido en una enfermedad del alma del pueblo. Y solo un acto de redención verdadero podrá aplacarlas». Ximena sintió un peso inmenso sobre los hombros. «¿Qué tipo de acto?», preguntó, aunque temía la respuesta. Don Aurelio bajó la mirada, apesadumbrado. «Uno que requiera sacrificio y memoria». Las velas parpadearon violentamente. Afuera, el coro de lamento se hizo más intenso, más cercano. El tiempo se agotaba. Y Ximena sabía que el momento de decidir estaba cada vez más cerca. Capítulo 7. El último sacrificio. El interior de la casa de don Aurelio temblaba con cada nuevo lamento que resonaba en las calles. Las paredes parecían respirar, como si la casa misma tratara de resistirse al asedio de las almas errantes. Ximena miraba por una rendija en la ventana. Afuera, las ciguateteo avanzaban lentamente, arrastrando sus velos raídos por el empedrado, sus dedos extendidos buscando tocar cualquier vestigio de vida. Cada lamento era como un cuchillo clavándose en la mente, una súplica de justicia antigua y olvidada. Don Aurelio colocaba veladoras en las esquinas de la sala, formando un precario círculo de protección. «No durará mucho», advirtió, su voz cansada. «Ellas saben que estamos aquí». Marisol se abrazaba las rodillas, temblando. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, al borde del llanto. Ximena, en cambio, ya no temblaba. Había una resolución creciendo dentro de ella, algo que había germinado desde que tocó la piedra sagrada en el cerro. Sabía que el pueblo no podía salvarse con simples rezos o líneas de sal en el suelo. Sabía lo que debía hacer. «Don Aurelio», dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. «¿Qué significa realmente un acto de redención?». El anciano la miró, con los ojos opacos por la tristeza. «Debes ofrecer aquello que más amas, no para perderlo, sino para consagrarlo al recuerdo eterno», explicó. «Debes abrir la herida de tu propia alma y sanarla de ellas». Ximena tragó saliva. Entendía. Tenía que ofrecerse. No su vida necesariamente, sino su memoria, su identidad, su propia historia, para convertirse en un faro que recordara a las olvidadas. «¿Hay un lugar?», preguntó, ya decidida. Don Aurelio asintió. «La plaza. Donde todo comenzó». Ximena tomó la pequeña bolsa de cempasúchil que aún conservaba y el espejo de obsidiana. Miró a Marisol, que la miraba con horror y lágrimas en los ojos. «No», susurró su amiga. «No tienes que hacerlo sola». «Sí», respondió Ximena con una sonrisa triste. «Siempre ha sido mi destino». Empujó la puerta y salió. La noche la envolvió de inmediato. Las figuras veladas la miraron. Los lamentos se apagaron, como si el mismo aire contuviera la respiración. Ximena caminó lentamente hasta el centro de la plaza, bajo la luna roja que ahora pendía inmóvil en el cielo. Las ciguateteo formaron un círculo a su alrededor, sus cuerpos flotando apenas por encima del suelo. Ximena cayó de rodillas. Colocó el espejo de obsidiana frente a ella, y en él no vio su reflejo. Vio a su abuela Candelaria, a las mujeres de generaciones pasadas, a las madres que habían sido olvidadas, vilipendiadas, temidas. Cantó entonces. No un cántico aprendido. No un rezo memorizado. Cantó desde su alma. Una melodía antigua, gutural, triste, que hablaba de amor, de pérdida, de rabia, pero también de esperanza.
Las Cihuateteo comenzaron a llorar. Sus velos se deslizaron de sus cabezas, revelando rostros humanos, bellos y terribles, marcados por el dolor pero también por la dignidad. La tierra tembló suavemente. Del suelo surgieron hilos de luz dorada, como raíces vivas, conectando a Ximena con las mujeres, con el pueblo, con la memoria misma de San Jacinto de los Huesos. La mujer del velo se adelantó. Se arrodilló frente a Ximena y, con manos temblorosas, le ofreció una pequeña flor de cempasúchil intacta. Un regalo. Un pacto. Un perdón. Ximena extendió su mano, y al tocar la flor, sintió como su propia historia se entrelazaba con la de ellas. Vio sus nacimientos, sus risas, sus luchas, sus muertes injustas. Y prometió. Prometió recordar. Prometió contar. Prometió nunca más olvidar. La luz se expandió por toda la plaza, cegadora y cálida. Las figuras veladas comenzaron a desvanecerse, no como fantasmas derrotados, sino como madres encontrando, finalmente, descanso. Los lamentos cesaron. La bruma se disipó. La luna volvió a su color plateado natural. Ximena cayó hacia adelante, exhausta, pero viva. Marisol y don Aurelio corrieron hacia ella, ayudándola a incorporarse. ¿Terminó?, preguntó Marisol, con la voz quebrada. Ximena sonrió débilmente. Ahora sí. A su alrededor, San Jacinto de los Huesos despertaba lentamente. Las veladoras se encendían de nuevo, los caminos de cempasúchil recuperaban su color brillante, y en el aire flotaba una sensación de paz dolorosa pero verdadera. Habían logrado algo que pocos pueblos logran, habían sanado su memoria. Pero Ximena sabía que debía contar su historia. Que debía ser el puente entre los vivos y los muertos. Que su voz sería, de ahora en adelante, el eco de aquellas que nunca debieron ser silenciadas. Capítulo 8. Ecos en la niebla. Habían pasado semanas desde aquella noche en que los lamentos llenaron las calles de San Jacinto de los Huesos. El pueblo, aunque cicatrizado, comenzaba a renacer lentamente. Ximena caminaba sola por la plaza central, ahora llena de altares renovados, de caminos de cempasúchil frescos, de niños corriendo y risas que resonaban entre las paredes de las casas encaladas. Pero en su corazón, sabía que algo profundo había cambiado para siempre. Cada paso que daba resonaba como un eco suave sobre los adoquines. Los rostros de los vecinos la saludaban con respeto, incluso con una reverencia silenciosa, como si supieran, sin necesidad de palabras, que ella había hecho algo que ningún otro se atrevió a intentar, había enfrentado el dolor de los olvidados y había sobrevivido. La luz dorada del atardecer bañaba la iglesia restaurada, y las nuevas campanas tañían en el viento cálido. Aún así, había algo en el aire que nunca volvería a ser completamente igual. Marisol la esperaba sentada en una banca de madera, sosteniendo un par de tamales y una taza humeante de champurrado. ¿Pensando en ellas?, preguntó, ofreciéndole un tamal. Ximena sonrió y aceptó. Siempre, respondió, mirando hacia el antiguo cerro del silencio, que ahora parecía dormido, cubierto de un manto verde brillante. Ambas comieron en silencio, compartiendo el tipo de paz que solo pueden hacer después de enfrentar la oscuridad más profunda. ¿Te arrepientes?, preguntó Marisol de repente. Ximena pensó en la pregunta. En la sangre ofrecida. En las promesas hechas bajo la mirada muda de la Cihuateteo. En el peso de la memoria que ahora llevaba consigo. Sacó de su bolsillo el pequeño espejo de obsidiana, que seguía intacto. En él, esta vez, no vio rostros tristes ni figuras veladas. Vio un campo de flores doradas, infinitas, ondeando al viento. Vio a su abuela, sonriendo serenamente. No, dijo finalmente, guardando el espejo contra su corazón. No me arrepiento. Un grupo de niños pasó corriendo frente a ellas, llevando figuras de papel hechas a mano, mujeres valientes, madres guerreras, muñecas con velos de colores. Ximena sonrió. Habían aprendido. Recordaban. Más tarde, cuando el sol comenzó a esconderse y la primera estrella asomó en el cielo limpio, Ximena y Marisol caminaron juntas hacia el cementerio, llevando velas y flores. Al llegar, vieron que no estaban solas. El pueblo entero estaba allí. Cada tumba, incluso las olvidadas, tenía su vela. Cada nombre, incluso los borrados por el tiempo, era pronunciado en voz alta, susurrado con amor. Era un nuevo día de muertos. Uno real. Uno completo. Ximena se arrodilló ante la lápida de su abuela y dejó una flor fresca. Gracias, susurró. Por enseñarme que el olvido es la verdadera muerte, y que la memoria es vida eterna. Una ráfaga suave de viento hizo bailar los pétalos de cempasúchil. Por un instante, Ximena juró ver, entre la bruma leve, figuras femeninas observándola con sonrisas melancólicas, antes de desvanecerse con el viento. No sintió miedo.
Sintió gratitud. La historia de la ciguateteo no terminaría en el olvido. Mientras alguien recordara, mientras alguien contara su historia, ellas jamás serían solo ecos en la niebla. Marisol la miró, con lágrimas en los ojos. ¿Vamos a casa?, preguntó. Ximena se levantó lentamente. Sí, dijo. Pero Anef. Miró una última vez al camposanto iluminado de velas titilantes, escuchó los murmullos suaves del viento y el aroma dulce de las flores, y sonrió. Antes, vamos a prometer nunca más callar sus voces. Tomadas del brazo, caminaron juntas de regreso al pueblo, mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas. Y en algún lugar, más allá del velo del mundo de los vivos, las ciguateteos susurraban agradecidas. Fin de la historia.